Hacer que una carta cambie dentro de una copa de un momento a otro. Lograr aparecer algo de dinero de la nada absoluta. O, ¿por qué no, hacer que una carta se transforme en otra con un simple movimiento? Desde aparecer dinero de la nada absoluta hasta transformar cartas de un momento a otro. El día de hoy te tengo estos 3 trucos de magia completamente explicados, con los cuales estás seguro que al acabar de ver este video no existirá ni una sola persona a la cual no puedas sorprender de una forma alucinante, pero sobre todo muy sencilla. Y bien, sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago y comenzamos en 3, 2, 1. Llegamos con la explicación de este primer truco de magia, el cual a mí me encanta ya que es muy sencillo de realizar. Realmente no necesitas nada de técnica, es más importante enfocarse en los componentes, los cuales son los siguientes. Vamos a utilizar una copa de vidrio y ojo, hay muchas copas de plástico. Si tú o estás chico o tienes unas manos que les llaman manos de cachimba, entonces te recomiendo que utilices una copa de plástico, al menos para este momento que apenas estás aprendiendo a hacer el truco de magia, ¿ok? Pero sí es importante que sea una copa porque necesitamos esto, ¿ok? Que tengamos una parte muy delgadita, que tenga una circunferencia muy pequeña para poder hacer realmente la técnica del cambio de carta, ¿ok? Número 2, necesitamos una baraja de cartas, no importa que esté nueva, que esté vieja, que esté completa o que no. Lo único que te voy a aconsejar es que utilices 2 cartas que tengan un contraste bastante notorio. Por ejemplo, un as de picas y por ejemplo un rey de corazones, ¿ok? Con estas cartas realmente vamos a crear una ilusión muy notoria visualmente para el espectador. Así que vamos a colocar por un lado el rey de picas y justamente por atrás vamos a colocar el as de picas, ¿ok? De esta manera vamos a tener ya la baraja perfectamente acomodada para crear la ilusión. Por último, vas a utilizar un pañuelo, un paliacate, lo que tengas por ahí a la mano, tal cual como si fueras el viene del mercado, pero esto lo vamos a hacer para ocultar la técnica. ¿Y cuál es esa técnica de la cual tanto habla, señor mago? Presta mucha atención. Para esto vamos a tomar la copa y vamos a colocar la baraja de esta manera, ¿ok? Como pueden ver, yo tengo al inicio el as de picas y toda la baraja, ya están todas las caras volteando hacia enfrente con el rey de corazones. Te aconsejo que lo hagas de esta manera, no del rey al as, sino de donde está la última carta volteada a el resto de las cartas viendo hacia enfrente. Ahorita van a entender por qué. Ahora todo es cuestión de que lo hagamos en un timing perfecto. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a tomar el pañuelo de esta manera. Yo lo suelo tomar no completamente de la esquina, sino más o menos a un tercio para tener, digamos, esta zona en la cual estamos seguros de que nadie va a poder ver en ningún momento parte de la copa, ¿ok? Y esto lo vamos a utilizar precisamente para tapar y rápido girar la copa de esta manera, ¿ok? Es cuestión de memorizar que vas a hacer ese giro de 180 grados para tener de esta manera, ya con los dedos un poco más afuera, y así tengas el espacio suficiente para girar de una forma muy rápida y que no acabes con la mano así toda torcida de una forma completamente anormal. Todo es cuestión de eso, tener la copa así con los dedos un poco sobrando y utilizar el pañuelo para que al momento de tapar nosotros podamos girar sin problema alguno y podamos enseñar que la carta ha cambiado de un momento a otro sin que nadie lo haya percatado. Llegando a este punto, lo único que tienes que hacer es tomar toda la baraja. Podemos retirar la copa más o menos por aquí y estando en esta posición hasta podríamos abrir un abanico de esta manera, o por qué no, simplemente enseñar las cartas justo de esta manera. Ahora entendieron por qué cambiamos del as al rey, porque de la otra forma no hubiéramos podido abrir la baraja de esta manera. En cambio, si estamos así, con completa naturalidad podemos enseñarle todas las cartas al espectador sin enseñar la primera carta, ¿ok? Me refiero al dorso, ¿ok? Así de sencillo es realizar este primer truco de magia, y ya una vez que sabes el secreto podemos pasar con el número 2. Salud. ¡Alto!
alto ahí, antes de continuar con la segunda explicación de este increíble truco de magia. Sería increíble, ¿no? Así de fácil aparecer billetes y así ya nunca ser pobres. Te quiero invitar a que te suscribas a mi nuevo canal, el cual se llama Señor Mago Shorts, ¿ok? No Adolfo Serna, no otro canal, sino Señor Mago Shorts. ¿Qué vamos a estar subiendo aquí? Pues bien, como su nombre lo dice, los pequeños videos de menos de 1 minuto de duración en los cuales voy a estar revelando trucos de magia como estos que están viendo aquí, o por qué no, hasta más variedad, para que realmente vayan a suscribirse y aprendan muchos y muchos trucos nuevos. No solamente estaremos subiendo shorts, sino también pequeños fragmentos de los videos que estás viendo ahorita aquí, pero de forma individual. Por si no tienes el tiempo suficiente de ver un video de 10 a 15 minutos, entonces solamente vayas allá y vayas directo al grano. Quiero aprender a desaparecer una silla, ahí lo tienes. Quiero aprender a aparecerla a ella en mi vida. Probablemente no lo tengas, pero bueno, hay mucha variedad para que puedas aprender muchos trucos de magia en un solo día. Ya sabes, solamente con 10 minutos podrías aprender hasta 10 trucos de magia. Es increíble, así que por favor ve, suscríbete, sé parte de esta increíble familia que vamos a formar, y yo sé que dentro de poco vamos a llegar a la primer meta, que ya saben cuál es: 1000 suscriptores. Si aquí ya somos más de 500,000, sé que vamos a llegar muy fácilmente y que muchos se van a unir a la familia. Así que espero su apoyo y ahora sí, continuamos con la explicación. Vamos allá. Llegamos con el truco de magia número 2, y este truco se puede hacer de varias formas, tiene distintos métodos, pero sinceramente la que a mí más me facilitó y creo yo que es más conveniente fue la siguiente. Y para esto vamos a utilizar dos componentes. El primero, obviamente, un billete. Mira, en la revelación del truco también hay magia. Y número 2, vamos a estar utilizando un resistol en barra, ¿ok? Ahora lo que tenemos que hacer es primero acomodar el billete dependiendo del tamaño de nuestra mano, ¿ok? Yo considero que tengo una mano del tamaño promedio de un adulto, entonces lo que tengo que hacer es únicamente doblarlo de esta manera. Si tú consideras que tienes las manos más pequeñas, ya sea por genética o porque apenas eres un pequeñín, entonces te recomiendo que no lo dejes aquí, sino que también le hagas un último doblez de esta manera. Así ya te vas a asegurar de que realmente el billete va a estar completamente oculto en la parte donde se encuentra todo el secreto y el misterio. ¿Y dónde es eso? Pues justo detrás de nuestra palma. Aquí lo vamos a pegar justo de esta manera. Como les digo, para mí es más que suficiente colocarlo de esta manera, y sí estar un poco al pendiente de los ángulos, pero siempre y cuando yo me sienta cómodo para hacerlo enfrente de mi público, ¿ok? No por atrás, no de un lado, no del otro, sino siempre frente a frente. Lo único que tengo que hacer es tomar un poco del resistol en barra, vamos a hacerle más o menos así, y colocarlo justo en la parte de atrás, más o menos por este espacio, ¿ok? Siempre bien centrado para asegurarnos que al momento de girar vamos a tener muy bien ocultos los ángulos que realmente nos interesan, ¿ok? Hecho esto, ya podemos poner la tapa para que no se nos seque el resistor. Estando en este punto, lo único que debemos hacer es mostrar ambas manos de esta manera, y aquí te sugiero que juegues un poco con la mente del espectador. ¿Por qué? Porque si enseñamos nada más las manos así, completamente, digamos, robóticas, sin moverlas más que haciendo este movimiento hacia adelante y hacia atrás, se va a ver algo extraño. La idea es que realmente el espectador vea que puedes enseñar las manos sin que realmente te importara, y digo entre comillas porque sí nos importa que esto nunca cambie de esta posición. Y para esto yo lo que suelo hacer es precisamente enseñar una de las manos y decir: mira, no tengo absolutamente nada en mis manos. Ya con hacer ese simple gesto mostrando una de las manos y la otra no dejándola completamente estática y así bien colocada como si fuera una mano completamente tiesa, sino con las manos relajadas, mira, no tengo nada en mis manos, y lo que voy a hacer es en 1, 2, 3, y aquí ya empezamos a crear tensión, pero como les vuelvo a repetir, sin realmente prestarle mucha atención a, mira, una mano, ¿ok? No, el chiste es que te veas tranquilo. Entonces lo que tienes que hacer es, mira, dos manos, no tengo absolutamente nada, voy a cerrar una, y en 1, 2, 3, y aquí lo que hago es sí meter mi dedo índice y mi dedo medio a la palma, pero mi dedo pulgar se va por detrás de mi palma. De esta manera ya voy a tomar, y como lo acabamos de pegar con resistol en barra, a menos de que sea el resistol de barra 429,000 Pro, pues no va a pegar demasiado por el tipo del papel del cual están hechos los billetes, y por nuestra mano, que a final de cuentas no es algo a lo que agarre muy bien el pegamento, pues se nos va a facilitar muchísimo el trabajo para enseñar mi mano, cerrar y comenzar a extraer lo que es un billete completamente real de 500 pesos mexicanos. Este truco de magia lo puedes utilizar para empezar a hacer una rutina ya de magia con monedas, con billetes, por ejemplo tomando el billete, haciéndolo un pequeño churro y diciendo: mira, sopla, y podemos aparecer todavía más dinero como una moneda de plata. Claro está que esto ya depende de tu imaginación, de tu creatividad, y bueno, ya que sabes el truco de magia número 2, pasamos con el tercer y último truco del día de hoy.
Llegamos con el tercer y último truco de magia explicado de esta ocasión, y a mí en lo particular es el que más me gusta de los 3 trucos que se han estado revelando en este video. ¿Por qué? Porque lo hacemos de una forma muy limpia. No es tomar la baraja y sentirnos un poco inseguros en cuanto a los movimientos, las técnicas que estamos utilizando, sino una simple bolsita con la cual, al hacer un simple movimiento con la punta de tus dedos, puedes crear una gran ilusión haciendo que un objeto como una carta, que todo el mundo la conoce, cambie por otra totalmente diferente. ¿Y cómo se hace esto? Señor Mago, ¿acaso la bolsa Ziploc está trucada? ¿Tiene un doble fondo? ¿Tiene alguna especie de espejo que hace que no veamos el secreto de esta increíble ilusión? No, la respuesta es no. Todo se hace gracias a la carta que está dentro. ¿Por qué? Porque esta carta en realidad no solamente es la J de picas, sino que también es el 10 de corazones. ¿Cómo puedes hacer esto? Muy sencillo, lo puedes hacer con ayuda de 2 cartas, que sea precisamente el 10 y la J de picas, o como yo lo hice en esta ocasión, pero ya es meterle un poco más de money, comprar una baraja que ya esté así. Pero si nada más vas a comprar la baraja para hacer este truco, entonces yo también nada más agarraría 2 cartas y las pegaría, ¿ok? Y realmente, como lo dije al inicio, todo va a depender igual y no de 2 dedos, más bien de 3. Yo considero el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo medio los encargados para poder llevar a cabo esta ilusión tan sorprendente. Y realmente es muy sencillo. Vamos a colocar la carta, no importa si está el 10 o la J de picas mirando hacia enfrente. Yo te recomiendo, o al menos a mí me gusta, cerrar la bolsa cuando estoy iniciando con este truco, porque de esta manera le das un impacto aún más grande al finalizar, porque mucha gente puede decir, tal vez la bolsa estaba un poco abierta y de esa manera logró meter una carta y sacar la carta anterior sin que yo me diera cuenta, que sería prácticamente imposible. Bueno, no imposible, pero muy difícil. Y de esta manera, créeme que estás desechando todas esas teorías, todas esas ideas que tu público se puede llegar a formular. De esta manera las mandas directamente a la basura. Entonces, cierra la bolsa y ya una vez que la tengas cerrada, lo que vas a hacer es colocar tu dedo índice por delante y tu dedo pulgar por detrás. Aquí todavía el medio está completamente descansando, no hace falta hacer nada, pero en el momento en el que vayas a jugar con este movimiento, ahí es donde tienes que empezar a hacer que tu dedo índice haga esto, ¿ok? Y como puedes ver, automáticamente va aventando la bolsa para que quede justo del otro lado. Y es exactamente lo que tienes que hacer, es intercambiar de dedo índice a dedo medio, ¿ok? Aquí ya ni siquiera hace falta tomar con el dedo índice, porque se llegaría a ver algo extraño que tenías un dedo y de repente sumaste 2. Yo prefiero hacerlo siempre con un dedo. No importa que cambie de un dedo a otro, créeme que la imagen visual del público es, a ver, me tengo que concentrar en la carta. J de picas, J de picas, J de picas, la bolsa, y la está agarrando con un dedo. Así, solamente es eso, ¿ok? Entonces no te enfoques en que van a decir que tenía el otro dedo. No, realmente no va a pasar eso. Únicamente toma con completa naturalidad y di 1, 2, 3 y cambia. Como pueden ver, es muy sencillo hacer que la bolsa gire. Y ya mientras vayas agarrando práctica, vas a hacer que el cambio sea completamente invisible. Algo que sí te recomiendo es que la carta comience en el centro, no en la orilla, porque si está en la orilla va a pasar esto. Va a acabar justamente del otro lado y ahí se va a prestar a esas interpretaciones, que son verdaderas, de que la carta de estar aquí únicamente se dio la vuelta. Entonces solamente coloca la carta justo en el medio de esta manera y en 1, 2, 3... ahí está, cambia la carta y aquí ya no importa si se va hacia un lado o hacia otro, porque realmente no crea esa lógica de la carta se giró y cambió completamente su lugar de origen. A mí realmente me gusta hacer mucho este truco de magia y cuando estaba en la escuela me gustaba todavía más porque es muy común que todos lleven este tipo de bolsas por su lunch. Tú dile, a ver, espérame, no guardes o no tires esa bolsa porque te voy a hacer una ilusión. Tú llega tranquilamente, enseña la carta, mira la J de picas y en 1, 2, 3 la carta cambia por completo. Te la dejo así de fácil, vas a sacar muchísimas sorpresas y más cuando vean que está completamente cerrada la bolsa y puedas tomar y enseñar que efectivamente la carta ha cambiado por otra completamente diferente. Señoras y señores, es así como llegamos con el final de este video. Espero que realmente te hayan gustado estos 3 trucos de magia y que los pongas a prueba. Ya sabes que te puedes grabar y etiquetarme en tus videos para yo poder ver cómo es que vas progresando y por qué no compartirlo en las historias, en mi TikTok, en mi Instagram, en mi Facebook o por qué no hasta en mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte a mi nuevo canal, Señor Mago Shorts. Aquí estaremos subiendo todos los trucos de magia revelados, pero en una versión muy
mucho más corta. Por si no tienes el tiempo suficiente de ver un video así de largo, pues entonces suscríbete ahí porque vas a encontrar muchísimos trucos de magia revelados, muchísima variedad y todo enseñado esto en menos de un minuto. No olvides también seguirme en mis redes sociales que te estoy dejando aquí abajo en la descripción. Subimos contenido muy variado, fotos, videos, shorts, etcétera, etcétera, todo para tu entretenimiento y sobre todo para crear un poco de asombro día con día en tu cerebro. Muchas gracias a todas aquellas personas que han llegado hasta este punto del video, se los agradezco de corazón y les mando un muy fuerte y caluroso abrazo. Y bueno, sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago y espero verlos muy pronto. ¿Saben con qué? Así es, con un truco de magia nuevo. Bye. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for